Buenos días, mi nombre es Isbel Rivas, soy residente de segundo año del posgrado de cirugía pediátrica del Hospital de Niños JM de Los Ríos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un caso clínico de ombligo húmedo. Se trata de lactante mayor femenino de 1 año y 7 meses de edad, natural y procedente de la localidad, sin antecedentes patológicos conocidos, cuya madre refiere inicio de enfermedad actual 7 meses previos a su ingreso, cuando comienza a presentar salida de secreción a través de cicatriz umbilical de características hialinas, que luego se comportan de forma de color verde, por lo que realizan cultivo de secreción que reporta Staphylococcus aureus. Recibe tratamiento correspondiente y refieren a nuestro centro, donde ingresa con el diagnóstico de un ombligo húmedo. En los antecedentes de importancia, producto de madre de 39 años de edad, 3 gestas, 2 paras, embarazo no controlado, obtenido por cesárea segmentaria a las 31 semanas de gestación por preeclampsia, recién nacido pretérmino, con un peso de 1 kilo 210 gramos, talla al nacer de 40. No te oímos, Isbel. Se quedó pegada la presentación, no sé por qué. Bueno. ¿Qué pasó? Recién nacido de... Ahí, ya está, ya agarró. El examen físico de ingreso dentro de límites normales, sin evidencia de salida de secreción ni trayecto fistuloso a través de cicatriz umbilical. Los laboratorios de ingreso dentro de límites normales. Se realiza un ultrasonido de partes blandas que reporta presencia de imagen de ocupación de espacio redondeada, no bien definida, con contenido encogénico fluctuante y trayecto fistuloso que asciende a la superficie ubicada en la región umbilical, que mide 4 por 4 por 3 milímetros, a correlacionar con quiste de uraco. La paciente es intervenida quirúrgicamente, donde se le realizó un abordaje transumbilical, evidenciando como hallazgos un conducto onfalomesentérico permeable y un uraco permeable. El conducto onfalomesentérico permeable tenía 6 centímetros de longitud, con una base ancha piramidal de 2 centímetros, que luego se conformaba en un conducto de 0,5 centímetros permeable, irrigado por la arteria vena, que corría desde la base hasta la punta, por su cara lateral izquierda. Y un uraco permeable que iba desde la cúpula vesical hasta la región umbilical, de 5 centímetros aproximadamente por 0,5 de diámetro, permeable en todo su trayecto. Se realizó una resección de conducto onfalomesentérico con márgenes de resección de 1 centímetro, previa ligadura de arteria vitelina. Se realizó una anastomosis ilioilial término-terminal en un plano con puntos separados extramucosos con prolene 4,0. Cierre de brecha mesentérica. Posteriormente, ligadura del uraco persistente con CA2,0 puntos por transficción. El diagnóstico postoperatorio fue un conducto onfalomesentérico persistente y un uraco persistente. Esta es la cicatriz en el postoperatorio inmediato y acá podemos observar la cicatriz en el postoperatorio tardío, ya de 1 mes de evolución. La anatomía patológica reportó hallazgos histológicos compatibles con remanente de conducto onfalomesentérico y hallazgos histológicos compatibles con segmento de uraco. En la revisión bibliográfica encontramos que los remanentes onfalomesentéricos tienen una incidencia de 1,2 a 3% en la población mundial, donde el divertículo de Meckel representa el 90% de estos. Los conductos onfalomesentéricos persistentes representan el 5% de la totalidad. Los remanentes de uraco tienen una incidencia de 1 por cada 5.000 nacidos vivos y el uraco persistente representa entre el 10 al 15% de estos. La coexistencia de un remanente onfalomesentérico y un remanente de uraco es poco común. En la literatura mundial hay solo 14 casos reportados de remanentes onfalomesentéricos con uraco, donde solo uno era femenino. El diagnóstico preoperatorio, por lo general, en la mayoría de los estudios, era un remanente de uraco que fue realizado por ultrasonido. Y el diagnóstico de remanente onfalomesentérico fue incidental en la mayoría de los casos. Realizaron resección y anastomosis de los remanentes onfalomesentéricos y ligadura del uraco permeable. Los remanentes onfalomesentéricos se pueden presentar, la característica más común es el divertículo de Meckel, que puede estar unido no a la pared abdominal por un cordón fibroso,
el conducto inflamocentérico permeable, un quiste, un seno o un cordón fibroso. Los remanentes de uraco se pueden presentar por un uraco permeable que conecta o comunica la vejiga con la región umbilical, un seno o un quiste. Los remanentes onfalomesentéricos se presentan clínicamente con hemorragia intestinal, es la característica más común. Sobre todo, esto es característico del divertículo de Meckel cuando tiene tejido heterotópico por mucosa gástrica. También se pueden presentar como una obstrucción intestinal por invaginación, vólvulo o hernia interna. Una inflamación diverticular, que es específico del divertículo de Meckel, neoplasia, procesos infecciosos en el caso de los quistes, o drenaje de heces a través de la cicatriz umbilical, como es el caso de los conductos permeables. Los remanentes de uraco se presentan por drenaje de orina a través de la región umbilical o una masa dolorosa que está asociada a proceso infeccioso. Y estos representan del 1 al 10% de las neoplasias malignas de vejiga. Los remanentes onfalomesentéricos se diagnostican actualmente, su diagnóstico de elección es la laparoscopia. Tenemos el pertinectato en S99M, que es específico al divertículo de Meckel cuando tienen tejido ectópico mucosa gástrica. Y también se puede diagnosticar por un estudio de contraste en el caso de los conductos inflamocentéricos permeables. El abordaje suele ser abierto por laparoscopia o asistido por laparoscopia, y el tratamiento se puede hacer diverticulectomía o resección y anastomosis, que es el tratamiento de elección. Los remanentes de uraco se pueden diagnosticar por ultrasonido, fistulografía, tomografía o resonancia, o un abordaje abierto por laparoscopia, y se puede realizar una ligadura o cierre en 2 planos cuando la base es muy ancha. En este caso, se trajo a colación este caso clínico de ombligo húmedo, ya que es importante porque esto puede abarcar desde un simple granuloma umbilical hasta la coexistencia de un conducto onfalomesentérico y un uraco permeable, lo que es poco común. Muchas gracias. Gracias, Isbel. Interesante el caso por la presencia de ambos defectos en un solo, pero se entiende por la embriología que es factible. Tenía una preguntita que no entendí muy bien. Al principio tú dijiste que el 90% de los ombligos húmedos son de divertículo de Meckel. No. Y solo el 5%. Sí. El 90% de los remanentes onfalomesentéricos, el 90% es divertículo de Meckel, pero de los remanentes onfalomesentéricos específicamente. Y un 5% es conducto onfalomesentérico persistente. Ok, o sea, que quiere decir que si no se convierte en un divertículo de Meckel, que persiste como un conducto onfalomesentérico. Sí. Pero los dos terminan en el mismo sitio. Ok, para la discusión, hoy vamos a contar con el doctor Euro Barrios. ¿Está usted ahí? Doctor Barrios. Hola, buenos días. Hola. Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo están? Correcto. Bien, gracias. Tenemos al doctor Euro Barrios. El doctor Vicente Fernández, ¿está presente? No. Yo no lo he visto. Ajá. Y el doctor Giver sí está. El doctor Giver Murillo sí está. Okay. Sí, buenos días. Entonces, saludos a todos. Hola, ¿cómo está? Vamos entonces a darle la palabra a ustedes, después que revisaron el caso que tienen. Bueno, déjame tomar la palabra entonces para yo empezar. Lamento que no esté conectado Vicente porque me imagino que la experiencia de él con la parte de la cirugía laparoscópica es interesante. En lo particular yo no tengo experiencia con cirugía laparoscópica. Siempre ha sido pues el abordaje por cirugía abierta, ¿no? Yo tengo ya como 2 años retirado de la especialidad por razones ustedes saben perfectamente bien de enfermedad que estoy ahora en España. Tendencia bastante alta de ombligos húmedos y de persistencias de conductos onfalomesentéricas y de uraco.
casi siempre asociado a dos factores. Uno, a embarazos precoces, sobre todo cuando son muy niñas las madres. Generalmente esa incidencia o esa coincidencia de persistencia de uraco o persistencia de óvulo mesentérico venía asociado a esos embarazos precoces. Y aquí en España, y en el Hospital La Paz, me he dado cuenta de que aquí es al contrario. Aquí los problemas de persistencia de óvulo mesentérico o de persistencia del uraco viene asociado a embarazos tardíos. Y eso es porque la mayor parte de las madres aquí, sobre todo en España, tienden a hacer uniones maritales tardías y tienden a ser mamás casi siempre después de los 40 o 45 años de edad. Entonces hay como un distanciamiento, un polo en presentación de esa patología relacionada con los embarazos. En cuanto al conducto óvulo-mesentérico, bueno, la presentación casi siempre es eso, ¿no? Como dijo la doctora en su brillante presentación, puede ser pues a través de un ombligo húmedo, que es lo que generalmente cuando el óvulo-mesentérico está presente, con salida de secreción que casi siempre es de tipo fecaloidea. La manifestación inicial en el recién nacido casi siempre es una oncefalitis, que pueden ser bastante complejas, inclusive pueden llevar hasta una septicemia del recién nacido. Hemos tenido casos realmente de complicaciones con septicemia por un óvulo mesentérico persistente. Y en el caso del uraco, porque también es un ombligo húmedo, pero es una secreción ya no de tipo fecaloidea, sino una secreción que casi siempre tiende a ser coincidente pues, con orina, cuando el óvulo mesentérico, cuando el uraco está pues bastante permeable, ¿no? El abordaje pues para nosotros siempre ha sido por vía quirúrgica abierta, y en el caso específicamente del óvulo mesentérico hay unas láminas que yo te había pasado, Brenda, no sé si te llegaron por el correo, pero te lo pasé por el correo hace poquito, hace como media hora. Nosotros generalmente cuando abordamos el óvulo mesentérico lo extraemos en su totalidad, y casi siempre cuando lo vamos a hacer la resección hacemos una resección intestinal. No hacemos una resección en la base del óvulo mesentérico, sino que hacemos una resección del segmento y luego una anastomosis terminal, por supuesto. Pero nunca hacemos resección en la base del óvulo mesentérico, bueno, por la misma discusión que tuvimos la vez pasada con el divertículo de Meckel. Eso es más o menos la conducta que nosotros es la misma, hacemos. Y en cuanto al uraco, pues también nosotros... Helio. Aló. Y en cuanto te pregunto, en este caso, dime. En este caso, empezamos del principio. Llama la atención que, bueno, a pesar de que el niño empezó 7 meses antes de su ingreso y que tenía 1 año y pico cuando consulta, porque posiblemente, ¿tú crees que con el eco que se le practicó es suficiente para haber hecho el diagnóstico y haber entrado, o en caso tú hubieras hecho una pistulografía por el orificio porque lo que uno piensa es, bueno, ¿qué será? Nunca piensa que a lo mejor hubiéramos podido ver que entraba contraste hacia la vejiga y había contraste hacia el intestino, y eso nos hubiera dado pie para decir, uy, hay dos conductos. Sí, bueno, este caso de verdad es muy particular, porque muy raramente hay coincidencia de las dos cosas. O sea, hay coincidencia del óvulo mesentérico y coincidencia del uraco permeable. Es bastante raro. Pero, bueno, mira, la fistulografía siempre es un recurso que uno lo utiliza cuando uno tiene sus dudas. Hoy en día, con tan buenos ecografistas que tenemos, nosotros tenemos, en Barquisimeto, pues tenemos 2 o 3 ecografistas que son bastante buenas, que se dedican a la parte pediátrica.
con el diagnóstico ecográfico que ellos nos hacen. Inclusive tenemos una ecografista en el hospital que es muy buena, que le gusta mucho la parte pediátrica, y con el diagnóstico ecográfico a veces nosotros intervenimos ya con eso, pues simplemente con el diagnóstico que ya nos hace por lo mesentérico o persistencia al huraco. Pero cuando uno quiere pues precisar mejor el diagnóstico, y en este caso en particular, si había salida de las dos cosas, o sea, de contenido fecaloideo y de orina, probablemente pues la fitografía hubiese sido pues, o es un recurso que nosotros deberíamos utilizar. Antes, yo me recuerdo que nosotros en el periodo formativo, en el hospital universitario, pues cuando no teníamos el recurso de la ecografía, hacíamos fistulografía. Y yo en el hospital Antonio María Pineda, pues cuando tampoco teníamos en ese momento ecografía como un recurso, pues casi siempre hacíamos fistulografía para tener certeza en el diagnóstico de lo que íbamos a hacer. Muy pocos casos, yo realmente me conseguí coincidencias de las dos cosas, ¿verdad? Muy pocos casos. Pero bueno, sí los hay, sí los hay. Yo quiero referir un caso muy curioso que tuve, de verdad, de un paciente que nos enviaron del hospital de San Felipe con un ombligo húmedo. Era un bebecito, un neonato, que tenía más o menos como 2 semanas de haber nacido, con un ombligo húmedo, pero era un ombligo húmedo y un granuloma umbilical un poco extraño, o sea, más extraño de lo que a uno le parece un granuloma umbilical. Claro, había un proceso infeccioso asociado y tal, pero había algo allí que no nos gustaba mucho. A ese paciente inclusive se le hizo un eco y en el ecosonograma se determinó que debajo inmediatamente había una masa tumoral. Entonces, bueno, se le tomó una biopsia, no se intervino de inmediato, sino se le tomó una biopsia a eso que estaba allí, se esperó el resultado de anatomía patológica, y nuestra gran sorpresa fue que se trataba de un coriocarcinoma del conducto umbilical. O sea, que son casos súper extrañísimos, pero eso está descrito también, esa posibilidad. Entonces, bueno, el eco siempre es un recurso bastante bueno para uno, por supuesto, tener el diagnóstico certero de que se trata de un foro mesentérico de un uraco, y la fistulografía también. O sea, uno no puede obviar ninguno de los dos casos cuando uno tiene necesidad de comprobar cualquiera de las dos patologías. Doctor Iber, ¿y usted qué piensa? ¿Qué hubiera hecho usted? No. Buenos días. Buenos días, muchos saludos a todos los participantes. Sí, te oigo. ¿Me oyes? ¿Aló, me oyes? Sí, perfecto. Okay. Buenos días. Muchos saludos a todos los participantes en esta exposición. Quiero felicitar a la doctora Isbel Rivas, quien es pupila de esta región, y quería comentarle, ya Euro hizo una extensa explicación acerca del ombligo húmedo. Solamente quería que, en vista de la situación que vivimos nosotros en nuestro país, muchas veces se nos hace hasta difícil hacer una ecografía. Entonces, el diagnóstico de ombligo húmedo generalmente, primero es clínico. La presentación de un paciente con la salida de secreción a través de la cicatriz umbilical, o simplemente se evidencia resto del cordón granuloma umbilical. La experiencia que hemos tenido en los casos en que es imposible o no está a la mano hacer una ecografía o hacer otro tipo de estudio, es que le decimos a los residentes, ayúdense con los laboratorios. Háganle la secreción que sale a través del contenido umbilical, pueden hacerle un examen de orina y pueden ver con la cinta si hay presencia de nitritos, si hay presencia de cualquier elemento cuerpo cetónico que te haga pensar que la secreción viene del uraco, de la vejiga, y que sea una persistencia del uraco. Y en otras ocasiones también puede utilizarse determinación de un examen de POS. A veces hay el cobrinógeno que te puede ayudar a pensar que eso proviene de un óvalo mesentérico. Cuando es posible, estoy de acuerdo con el doctor Euro Barrio, hacer una ecografía como es ecografista, generalmente con ese examen ya uno está preparado para hacer un abordaje. Si es posible hacer la fistolografía, también eso ayuda. En algunas ocasiones hemos hecho cistografía y hemos logrado ver el reflujo retrógrado de la orina. Que hacerlo laparoscópico, que hacer otro
incisiones, pero ese es mi idea. Hay alguien más, Isaac, no, es un mensaje que me parece interesante. Él dice, si la descarga umbilical es líquida y con olor a orina, se sospecha de persistencia del urato y debe estar obstrucción de uretra distal. Por ejemplo, válvulas de uretra posterior están presentes y pueden estar en el pojo pedro, y eso es bastante habrá que también detectar algún problema a nivel de la uretra que haga que el urato no haya cerrado y por presiones pues descargue hacia el ombligo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Alejandro, Brenda, caso. Brenda, yo quería hacer unas precisiones, ¿no?, sobre lo que dijiste acerca de la laparoscopia. Sí. Es perfecta la laparoscopia en el sentido, y al final termina igual que con este abordaje, porque lo que cualquier laparoscopista preferiría hacer es terminar de sacar el intestino delgado por el ombligo y hacer resección y anastomosis, antes que hacer la anastomosis con puntos intraabdominales, ¿no? Pero la ventaja de la laparoscopia sobre las incisiones es que tú con la laparoscopia, si no te consigues lo que te esperabas, puedes accesar a ello a través de la laparoscopia. O sea, nosotros estamos suponiendo que estamos en presencia de un uraco, pero si realmente no era un uraco, sino que era otra cosa mucho más rara, tú vas a poder hacer un paneo completo del abdomen por la laparoscopia. Si lo hacemos por el abordaje umbilical y no nos conseguimos con lo que esperamos, entonces vamos a tener que prolongar la incisión. Esa es la ventaja de la laparoscopia. Cuando no nos conseguimos, si estamos seguros, vamos al grano por la incisión. A mí me encanta la incisión umbilical. Y yo, de hecho, antes de hacer la laparoscopia, hice varios divertículos de Meckel por el ombligo, que tenía diagnóstico con el permagnatato y con la cintilografía, ¿no? Y se va muy bien, porque tú sacas el intestino y juegas con él hasta que consigues el divertículo de Meckel. Pero si al final no se trataba del divertículo de Meckel, ¿qué haces después? ¿Entiendes? Esa es la ventaja de la laparoscopia, que al final puedes ver hasta el hígado y puedes ver hasta el pubis, hasta el fondo de saco de Douglas, por el mismo huequito. Claro, eso tiene el mundo. ¿Alguna otra persona quiere comentar o pasarme un mensaje por el chat para poder leerlo? La doctora Battaglini. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, sí, en este caso, obviamente todo lo que han expuesto tanto el doctor Giver Morillo, el doctor Euro Barrios, Alejandro, todo eso es cierto. Me detengo en las palabras del doctor Giver, que dijo algo muy cierto. Hoy en día en nuestros hospitales no tenemos acceso a muchas herramientas diagnósticas. Afortunadamente a este niño se le pudo hacer un eco y cabe decirlo, el eco lo hizo el doctor Pedro Uslem, que es una persona que es muy versada en todo lo que es la patología quirúrgica pediátrica, y de verdad que fuimos muy confiados a la cirugía. Lo del onfalomesentérico fue un hallazgo incidental. Y comparto contigo, Brenda, que es cierto, el abordaje umbilical nos sirvió, pero es cierto lo que dice Alejandro, si no hubiésemos conseguido, además porque ambos conductos terminaban en la cicatriz umbilical y fue muy fácil observarlos. Y con solamente, digamos, tironearlos, se nos vinieron las dos estructuras, tanto el ilion como la vejiga. Y fue un abordaje de verdad muy bueno. Fue muy cómoda el procedimiento quirúrgico. Perfecto. Yo pienso, disculpe. Quería hacer yo. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Quién es?
A lo Brenda, es Iber. Solamente quería acotar que, Ajá, como dice la doctora Petrellini, lo ideal sería que se hiciese una laparotomía con abordaje infraumbilical, pero asistida con la laparoscopia, porque así eso te daría un diagnóstico preciso y tú decidirías cómo vas a resolver la patología, si la vas a hacer a través de la laparoscopia o la vas a hacer a través de la incisión umbilical, que es una forma muy cómoda y más fácil y más barata, porque sabemos que los CLIS son costosos, los hemolos son costosos, y si haces una extracción del contenido a través del cordón umbilical, lo puedes hacer en forma por transficción. Eso era todo para aclarar. Mira, yo quería complementar el Gracias. comentario que hizo el Eurobarrio. ¿Me escucha? Correcto, dime. Sí. Ajá. Quería complementar el comentario que hizo Juan con respecto a la salida de la orina en el uraco. Es evidente que cuando tú tienes un neonato, inclusive, con abundante cantidad de orina por el uraco, ya eso es un indicativo de que hay un problema de tipo obstructivo a nivel de la uretra. Entonces, es evidente que se necesita y se requiere descartar primero este diagnóstico, porque si tú cierras el uraco y el paciente se mantiene con un problema de obstrucción en la uretra, lo que está es agravando un problema desde el punto de vista urológico. La válvula de escape de un problema muchas veces a nivel de uretra con un uraco permeable es precisamente el uraco permeable. Pero si tú cierras el uraco sin haber corregido el problema obstructivo de la uretra, entonces lo que haces es hacer el problema más complejo, porque creas entonces un problema de ureterohidronefrosis después. Eso ha ocurrido, eso ha pasado. A nosotros nos llegaban pacientes que les habían cerrado el uraco en otros hospitales y llegaban realmente con una ureterohidronefrosis bilateral, y era que los pacientes tenían o una valva de uretra posterior o tenían una estenosis de uretra por alguna circunstancia, bien sea congénita o adquirida, o a veces tenían pues alguna malformación de uretra, dobles uretra, etcétera, ¿no? Problemas de esa naturaleza. Pero porque nosotros realmente somos un centro de referencia, así como son ustedes en Caracas, pues también en Barquisimeto somos un centro de referencia para todos los hospitales que están cercanos a la ciudad de Barquisimeto. Entonces, la observación de Juan Isaac es muy válida. Si hay mucha cantidad de salida, de salida de orina a través del uraco, eso es un indicativo de que hay un problema obstructivo a nivel de la uretra. Gracias, Euro. Un último comentario mío es, Isabel, nos hubiera gustado que nos hubiera presentado las referencias de las 14 pacientes que están reportados en la literatura y alguna otra referencia en relación a esto. En mi experiencia, son muy pocos los conductos ónfalo-mesentéricos en los uracos que he operado en mi vida y que he diagnosticado. O sea que no sé si es que nosotros éramos muchos cirujanos en el hospital de niños y quizás a mí no me tocó tanto, pero tengo uno solo en mente ahorita, uraco, y más nada. Así que no sé si es tan frecuente, si no creo que sea tan frecuente, pero hubiera sido bueno ver la experiencia mundial en relación a esta patología. ¿Alguna otra comentario? Alejandro. Bueno, básicamente el último comentario de Euro me encantó, pues, porque yo no lo hubiese pensado. Nosotros hacemos nada de urología prácticamente, nos dedicamos más que todo a oncología, hepatobiliar, a las malformaciones no rectales, y la urología se la dejamos a Hermes con su servicio. Entonces nunca se me hubiese ocurrido pensar, y es sumamente válido, que estos pacientes hay que evaluarlos cómo están orinando y cómo están esos uréteres, o sea, que tiene que formar parte del seguimiento, ver si después hacen la ureterohidronefrosis. Ese comentario para mí ha valido la discusión de caso. Y por eso es que la fistulografía te hubiera ayudado, porque si uno inyecta y se llena la vejiga y no sale adecuadamente, ahí tú puedes ver si tienes algún problema. Buenos días a todos. Muy interesante el caso. Yo creo
que este es un caso muy raro. Como dijo la doctora Isbel, es un caso excepcional. En mi experiencia de 55 años haciendo cirugía pediátrica, nunca había visto un caso, nunca he visto un caso simultáneo. He visto uraco y he visto ónfalo-mesentérico, pero simultáneo nunca. La exploración urológica, como dijo Eurobarrio, es importantísimo. En mi caso, yo no hacía urología pediátrica, pero mi compañero de toda la vida, Gastón, entonces explorábamos todos los pacientes y la escuela del universitario hacía urología pediátrica. Entonces, a todos esos pacientes se le hacía cistografía y hay una imagen en pico de la vejiga que se ve muy bien en los casos de fístula del uraco o persistencia del uraco, como dijo el doctor Morillo, hay también quiste de uraco en la parte cercana a la región umbilical. Hemos visto de todo, pero la asociación de los dos conductos no. Ahora, hoy en día, la laparoscopia es una método que hay que usarlo. Todo el que tenga la posibilidad de hacer laparoscopia es la vía lógica hoy en día. Y se puede asociarse con una incisión infraumbilical si hay que hacer una anastomosis, si no se puede hacer intraabdominal, etc. La exploración urinaria es importantísimo. Y doctora Isbel, si ese caso es bueno publicarlo porque son asociaciones muy raras, como dijo usted mismo, eso es una cosa excepcional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Leopoldo. Siempre tan amenos sus comentarios. Sí, te íbamos a sugerir, Isbel, si me puedes, por favor, redactar el caso, hacer un caso clínico, buscar bien la literatura para publicarlo en los archivos venezolanos de pediatría y puericultura y pediatría. Estaríamos honrados de recibirlo. Me lo traigo la Gaceta Médica de Caracas como una vía hoy en día, que es la revista más antigua de Venezuela y tiene una cobertura universal. Ok. Bueno, ¿me permite de nuevo un comentario? Sí, cómo no. Bueno, primero para saludar al maestro Leopoldo, felicitarlo por sus 50 y tantos años de grabado ya de médico, para no decirle más, pero cada vez que dice 55 se le pone el bigote más blanco. No sé por qué. Mira, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia en un cuadro de abdomen agudo por un vólvulo ocasionado precisamente por un ónfalo mesentérico o por un conducto fibroso del ónfalo mesentérico. Nosotros hemos tenido experiencia de casos de abdomen agudo de vólvulos intestinales en lactantes, no en neonatos, en lactantes y ocasionado por eso, ¿no? Por un cordón fibroso del ónfalo mesentérico y a través de él se tuerce el intestino. Y también hay que tomar en cuenta también que el divertículo de Meckel, cuando no se reabsorbe en su totalidad y queda suelto del ombligo, parte de ese ónfalo mesentérico, la parte fibrosa de ese ónfalo mesentérico, generalmente se inserta en la base del mesenterio y es ocasionante también de vólvulos del intestino delgado. También nos ha pasado y nos hemos conseguido con casos similares a eso. En cuanto al uraco, yo quería decirles a ustedes que nosotros tuvimos la experiencia antes de venirme, pero ya en un paciente adulto que fue tratado por cirugía laparoscópica y le hicieron una resección laparoscópica del uraco, pero dejaron parte del uraco conectado al ombligo. O sea, hicieron una resección más o menos probablemente a 1, 2 o 3 centímetros por debajo del ombligo, suturaron el uraco allí, o le hicieron una sutura, creo que fue con una lineal, y luego dejaron el remanente en el ombligo. Y ese paciente siguió con problemas realmente, no de un ombligo húmedo, sino de un ombligo que realmente no tardaba en cicatrizar. O sea, tardaba mucho en cicatrizar, tenía una secreción allí permanente y tal, y después hubo que hacer
un abordaje por la vía umbilical para resecar el remanente de suraco que estaba ahí. Lo mismo puede suceder también con los mesentéricos cuando se hacen resecciones únicamente por la vía laparoscópica sin tomar en cuenta la inserción que tiene con el ombligo. Si tú dejas la mucosa remanente allí en el ombligo, ese ombligo sigue siendo o un ombligo húmedo, o un ombligo con problemas, o un ombligo que no cicatriza. Entonces hay que combinar, como dice Giver, hay que combinar las dos cosas, la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta también umbilical para resecar la totalidad de esos dos elementos que están allí. Sí, de acuerdo. Brenda, ¿estás ahí? ¿Estás paralizado? Sí, yo creo que Brenda tiene problemas de comunicación. ¿Algún otro comentario de alguno de los asistentes? Perdonen, allí se me cayó la señal. Quería, me hiciste recordar, ¿me oyen? ¿Me oyen? Más o menos. Sí, Brenda, te escuchamos fuerte y claro. Me hiciste recordar, que estoy revisando los casos. Uno de los primeros casos que hice, operatorio de la niña, hubo una hemorragia digestiva inferior y un cuadro abdominal conchal. Entonces, obligó a entrar a hacer otra. Cuando uno eso no mira ni sacas nada de los intestinos, limita a la parte del abdomen superior. Y sorpresa era precisamente eso. Un divertido me conectado a las umbilical, había colgado sobre esta cinta siendo cuadro de obstrucción intestinal y de Meliel. Entonces, sí es algo que hay que saber que puede ocurrir. No creo que dentro de nos volvemos a encontrar en oportunidad para finales de mes estará el equipo de El Llanito en el Hospital Domingo Luzán, le tocará su presentación. Les sigo dando, por favor, no me, si tienen ustedes algún caso importante que quieran presentar, aún todavía no hemos recibido casos de hospitales y agradecería que tuviéramos. Entonces, buenos días, que tengan un buen semana y vemos dentro de 2 semanas. Por ahí, Brenda, el hijo de Giver tiene un caso bien chévere de un paciente que operó otro cirujano con una fístula en la unión gastroesofágica, una atresia esofágica. Ese sería bueno que se fuera preparando para presentarlo. ¿Cómo hicieron el manejo de la fístula para que cerrara? Sí, un paciente intervenido de una atresia esofágica, el cual también tenía asociado, era un síndrome de Batten porque tenía asociado un ano hiperforado. Y entonces hubo una fuga de la anastomosis y que fue resuelta de forma satisfactoria. Ese caso es importante que sea revisado. Alienta a Gustavo para que le eche pichón y lo presente por acá. Ok, muchos saludos a todos y nos volveremos a ver. Seguro. Hasta luego, Giver. Saludos a todos. A todos, un placer, muchas gracias por la invitación para la discusión. Son 58 años de graduado. Nada más y nada menos.
El doctor Leopoldo Briceño tiene el secreto de Dorian Gray. Sí, Así es. la fuente de la eterna juventud, de la vida eterna. Exactamente. Bueno, hasta luego. Las comidas le quedan bacanas. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.